Buenas noches, comunidad, sean bienvenidos a su canal Historias en la Oscuridad. En esta ocasión traemos para ustedes historias de terror donde los protagonistas de las mismas tuvieron la desfortuna de cruzarse en el camino de la muerte. Comenzamos con esta historia, no sin antes invitarlos a que se suscriban a este canal y le den like al video si les gustó. Esto es Historias en la Oscuridad. Iniciamos. Hola Daniel, mi nombre es José y soy del Estado de México. La historia que le comparto a la comunidad ocurrió en diciembre del 2018, cuando aún vivía con mis papás y mi abuelita María. Cerca de las 5 de la mañana, y tras un largo debate con mis compañeros de que me quedara un rato más, pues la fiesta estaba muy buena, decidí salir y encaminarme para llegar a mi casa en medio de un frío que calaba hasta los huesos. La posada a la que había acudido era de unos bros del barrio, por lo que caminar fue la mejor opción. Esa madrugada ya no pude quedarme más tiempo, pues al otro día teníamos reunión familiar y no quería ir más desvelado de lo que ya estaba. Al llegar a la calle que conecta con la cerrada que da hacia mi casa, pude ver que junto a un popular mural de la Virgen María estaba una mujer de edad mayor vestida de negro. Era muy alta y delgada y estaba como rezando en voz baja. Al principio me sentí un poco sorprendido por su presencia a esas horas, pero al darle las buenas noches y escuchar la voz de una viejita, me calmé. Mientras me disponía a buscar las llaves para abrir el enrejado, amablemente le pregunté que si necesitaba ayuda o pasar a nuestra cerrada, pues con ese frío pensé que no era correcto que alguien de su edad estuviera esperando a la intemperie. Ella me respondió que esperaría un rato más allá afuera, que todo estaba bien, que esperaría unos minutos más para ver a doña Socorrito. Yo no quise insistir, pues supuse que alguien más estaba cuidando de esa señora. Ya estando en casa, media hora más tarde, tras ponerme mi pijama y lavarme los dientes, decidí acostarme. En ese momento entró mi mamá al cuarto. Me dijo que si estaba loco, pues ¿cómo era posible que tuviera la ventana abierta con ese frío? Al llegar un poco rayado, no me percaté de eso, por lo que mi mamá entró al cuarto para cerrarla. En esos segundos que lo hacía, se quedó un poco sorprendida, pues de manera silenciosa y asustada, me dijo que me acercara y mirara por la ventana. Fue ahí donde pude ver de nuevo a la misteriosa ancianita. Seguía en el mismo lugar donde yo la había dejado. Yo le respondí a mi mamá que se trataba de una conocida de doña Socorrito, que al llegar me dijo que la esperaría un rato. Cerramos la ventana mientras veíamos a esa viejita frente al mural iluminado de la Guadalupana. De pronto, al pasar 2 o 3 minutos mientras le contaba a mi madre todo lo que había pasado, pudimos ver cómo aquella mujer, a un paso muy lento, caminó hacia la casa de doña Socorrito. Pudimos ver cómo entró a la casa como si alguien ya le hubiera abierto la puerta. Mi madre se quedó más tranquila, pues al ver que la mujer pudo entrar sin inconvenientes, pensó que era una familiar, pues normalmente los viejitos siempre madrugan. Luego de un breve sueño, nos alistamos y nos fuimos a la fiesta. Horas más tarde, ya de regreso, pudimos ver cómo cerca de nuestra casa había mucha gente que estaba en un velorio. No sabíamos de quién era, pero al bajar del auto y preguntar, le dijeron a mi abuelita María que su amiga doña Socorrito había muerto de causas naturales muy temprano en la madrugada. Tiempo después, mi madre y yo lo platicamos y estamos seguros de que lo que visitó esa madrugada a doña Socorrito no era ninguna conocida, era la mismísima muerte que fue por ella. Saludos, comunidad de Historias en la Oscuridad. Mi nombre es Eduardo Ramos y vivo en la Ciudad de México.
La historia que les comparto, más que una anécdota, es una advertencia para que siempre tratemos de respetar las creencias de cada persona, pues a mí, por burlarme de la muerte, estoy casi seguro de que perdí a uno de mis seres queridos más importantes. Cuando estudiaba en la universidad, mi comportamiento era como el de cualquier adolescente. Solo pensaba en mí, mis ideas y palabras eran las que quería imponer. No le tenía miedo a nada, disfrutaba más de la fiesta y las bebidas que el estar con mi familia. Mi historia ocurre cuando en una noche, tras salir de la universidad, decidimos ir a beber unas cheves a casa de una amiga, pues ella tenía la fortuna de venir de otro estado y rentaba un depa con otras roomies. Cerca de las 3 de la mañana y ya flamas por el alcohol, empezamos a contar leyendas de terror. Yolanda, la inquilina de mi amiga, era la que se llevaba toda la atención, pues tenía buenas historias de apariciones y posesiones. El ambiente se tornó un poco oscuro cuando, en medio de la plática, se escuchó claramente como si alguien entrara a una de las habitaciones que daban a nuestra espalda. Al estar todos reunidos en la sala, este sonido fue muy extraño. Entre risas nerviosas dijimos que era el viento o el Sancho de Yolanda. Sin embargo, ella misma nos dijo: no se espanten, es la señora Laura. Seguramente ya se molestó de que estamos haciendo mucho ruido. Por un momento nos quedamos incrédulos, pues hasta donde sabíamos no vivía ningún adulto ahí. Jolis sonrió y nos dijo que no nos espantáramos, que solo se trataba del espíritu de una señora que rondaba la casa, pero que era muy tranquila, pues solo se veía su silueta y una que otra vez movía cosas. En este punto de la historia, para ser muy sinceros, yo solo pensaba que Yolanda ya estaba inventando de más. Al no ser el único que se rió de ese comentario, unos minutos más tarde, después de más cheves e historias, Yolanda fue a su cuarto y regresó con un tablero de Ouija. Nos dijo que nos demostraría que la presencia de la señora Laura era real. Aunque nadie se negó a jugar, yo fui el primero en asumir ese reto, pues, como les dije al principio, no me daba miedo nada y solo quería demostrar que esas cosas eran pura farolada. Ya estando en la sesión de preguntas, debo reconocer que sí me quedé un poco impactado, pues la tablilla que tenía sí se llegó a mover, pero yo lo atribuí más a un fenómeno físico de mis manos que a entes del más allá respondiendo, pues a pesar de que la Ouija supo mi nombre, país y que tenía una mascota, casualmente en ese momento no pudo contactar al fantasma que supuestamente rondaba en esa casa. Durante ese ritual, lo más tenebroso que ocurrió fue que 2 de las 6 velas que se tenían prendidas se apagaron por una fuerte e inusual ráfaga de viento que entró por una de las ventanas abiertas. Jolie se sintió un poco incómoda el resto de la reunión. Al ser la más creyente en temas paranormales y no recibir respuestas de la aparición que vivía en la casa, le estuvimos tirando un poco de carrilla, pero se notaba que no le agradaban los comentarios. Ya cerca del amanecer, cuando nos preparábamos para salir a nuestras casas, ayudamos a acomodar un poco el depa. Yo recogí el tablero y lo metí en una bolsa de tela negra que en el interior tenía hojas y hierbas que nunca supe para qué eran. Mientras Yolanda recogía las veladoras, entré a su habitación para dejar las cosas. Fue ahí que pude percatarme que en uno de los rincones Jolie tenía un altar de la Santa Muerte. Había una figura de casi 1 metro y varias veladoras prendidas. Tenía una hoja de lo que supongo eran peticiones, pero estaban como en otro idioma.
o a lo mejor era una oración para la Santísima. A mí me dio mucha risa, pues después de que nada se manifestó tras jugar con el tablero, ver las velas y esa imagen se me hizo algo tonto, pues para mí todo era con el poder de la mente. Me le quedé viendo a la figura. Le dije en mi mente que ella no tenía poderes, que solo era un invento para vender, por lo que después de burlarme, cerré con broche de oro y apagué una de las veladoras. Yo me preparaba para salir de la habitación cuando en segundos apareció Yolis. Le dije dónde había dejado las cosas y ella solo me preguntó que si no me espanté al entrar y ver su altar, pues ella decía que normalmente cada que alguien entraba a su cuarto salía espantado por la imagen de la Santísima. Yo le respondí muy sincero y le dije que esa madre que tenía era para gente necesitada. Entre broma le dije que era para tontos. Ella se molestó y me dijo que de la muerte uno nunca debe burlarse, pues así como da, te quita. Después de eso, el tema no se tocó más. Un rato después nos despedimos y me fui a mi casa. En la madrugada al otro día, yo estaba profundamente dormido, pues además de la desvelada de la fiesta, tuve que hacerla de niñero y cuidé a mis sobrinos. De pronto, mi sueño se interrumpió. Un horrible ruido me despertó. Era mi televisión. Estaba fallando. Se cambiaba de canal en canal. La luz de la imagen que proyectaba era cada vez menor. En segundos, la televisión se había descompuesto. Hacía un ruido horrible. Finalmente, se apagó por completo. Estaba en una oscuridad total. Decidí ya no revisarla, pues el frío de esa noche parecía irreal. Podía ver cómo sacaba humo de mi boca y ni de chiste pensaba salir del poco calor que en ese momento me brindaba mi cobertor. Además, no quería despertar a mi gato Napoleón, que esa noche se quedó dormido a mi lado. Cuando de nuevo me estaba durmiendo, pude ver que en el pasillo que conectaba a mi cuarto había una figura espectral. Era muy alta y tenía como una capucha que no le dejaba ver su rostro. Poco a poco y levitando, se acercaba a mi cuarto. Yo estaba paralizado. Trataba de gritar de que alguien estaba en la casa, pero no podía. El pecho lo sentía oprimido y no podía hablar, mucho menos alzar la voz. Estaba sudando frío. Esa espectral figura ya estaba en mi puerta. En mi pensamiento solo pedía ayuda a Dios. Cerré mis ojos y seguía rezando. Al abrirlos y al mirar de nuevo a la puerta, ya no había nadie. Respiré un poco. Cuando estaba a punto de agradecerle a Dios por su apoyo, pude percatarme que la pesadilla aún continuaba. La figura, que era como la de la Santa Muerte, estaba junto a la televisión que se había descompuesto. Yo gritaba lo más fuerte que podía, pero mi voz no sonaba. Fue en ese momento que ese espectro poco a poco se acercó a mí. Ya estaba al lado de la cabecera. Acercó lentamente sus manos sobre mi pecho. La respiración era casi imposible. En mis sueños sentía que me ahogaba y que estaba perdiendo el conocimiento. De pronto, un maullido de Napoleón me despertó. Estaba todo erizado, como cuando están en máxima alerta. Gruñía y estaba listo para atacar a lo que estaba en el cuarto. Fue ahí que poco a poco comencé a despertar y se me fue quitando lo paralizado. Entre la oscuridad pude ver cómo ese espectro salía del cuarto ante el maullido amenazante de mi gato. Esa noche, a pesar de vivir esos momentos de horror, pude volver a dormir gracias a la compañía de Napoleón, quien en todo momento estuvo a mi lado. Lamentablemente, 2 días después de esa aparición, mi querido Napoleón apareció muerto una mañana junto a mi televisor, donde en aquella ocasión se encontraba parada la silueta de la muerte. Nunca se supo de qué falleció mi gato, pero yo estoy seguro de por qué fue y quién se lo llevó como venganza.